el pasatiempo de Putana. Putana es una gran bruja, ¿no? Una gran bruja muy poderosa. Y obviamente Krishna no es un niño ordinario. Krishna aquí no está actuando como un niño indefenso. Él no es un niño ordinario. Pero nosotros sí. Así que Putana es una osadía que no nos debemos permitir. Pues nosotros tenemos una bruja muy poderosa que se llama Maya, ¿no? Nosotros hablamos de ella como una bruja, aunque ella es una gran devota del Supremo, pero para nosotros su servicio, su servicio, que es un servicio devocional, para nosotros es el mayor condicionamiento, es el mayor obstáculo en nuestro progreso espiritual. Maya eh, realmente se presenta de una manera muy atractiva, de una manera muy benevolente, de una manera que seduce a través de los sentidos y nos condiciona a caer en sus brazos, ¿no? Si uno no tiene la visión correcta, entonces uno se deja engañar. Se explica en las escrituras que realmente aquello que es malo, aquello que es negativo, no se presenta como algo malo. Generalmente lo malo quiere atraparte, ¿no? Y cuando por naturaleza todas las entidades vivientes, y hablando específicamente del ser humano, cuando el ser humano se siente en peligro, se siente atacado, se siente que hay algo malo en algún lado, siente temor, ¿no? Y trata de escapar, trata de huir. Así de, es, es, malas de este mundo, a esas personificaciones demoníacas, a los anartas, ¿sí? Pero cuando uno se acerca, de repente uno se acerca por curiosidad o por lo que sea, porque ella te está tentando, ¿no? Y uno tiene temor, al principio inclusive corre de eso, de repente va y lo toca y ve que no le pasó nada, de repente va y lo prueba y ve que no le pasó nada, ¿sí? No, no me hinché, no me broté, no me desmayé, no me envenené, ¿no? Y va cogiendo confianza, y va cogiendo confianza como cuando el cazador quiere atrapar a un animalito, ¿no? Entonces, primero le pone, ¿han visto en el parque cuando le van a dar comida a las palomas o algo así, que les ponen y las palomas no se acercan, ¿no? Y entonces le empiezan a tirar y ellas empiezan a acercarse la zona donde se sienten seguras. Y como ven que nadie las ataca, entonces se van acercando cada vez más y cada vez más. Y a veces retroceden y a veces vuelven y se acercan. Hasta que en algún momento están en la mano de la persona que les está dando eh, los granos, ¿no? Allí, indefensas, ah, en la mano de que hagan con ellas lo que quieran. Así, Maya un día nos llega a tener en sus manos. Los anartas, la naturaleza demoníaca nos llega a tener en sus manos porque nosotros somos seducidos y somos, somos bloqueados en esa reacción que puede surgir a través del temor. El temor es bueno, no para usarlo con Krishna, es para usarlo con Maya. Tener temor de este mundo, ¿no? Tener temor de Maya. ¿Sí? Si uno tiene temor, entonces uno se va a defender. Si uno no tiene temor, entonces uno va a caer sedosamente. Pues resulta que
uno siempre habla de la perspectiva de lo demoníaco como algo muy feo, pero la realidad es que todas las cosas que nos incitan a hacer cosas negativas, oscuras, se presentan como algo atractivo, algo sabroso, algo dulce, algo de placer, ¿no? Entonces, de esta manera, Putana era una gigante, una bruja gigante, horrible, ¿sí? Era muy poderosa, tenía la fuerza de más de 10.000 elefantes, ¿sí? Pero ella toma la forma, ella tenía la posibilidad de que tomaba 1.000 formas, podía tomar formas de animales, de osos, pero también podía tomar formas de hombre, de mujer, y aquí ella toma la forma de las doncellas, de Braya, ¿no? Y ella toma la forma, parece una gopi en su naturaleza maternal, ¿sí? Y de esta manera, con una gopi muy hermosa, ella sigue los pasos de las gopis, ¿no? De Braya y sigue esa naturaleza con la cual las madres están cuidando a sus hijos y los están amamantando. Y ella se relaciona con esto. Ella no es, ella es alguien demoníaca, pero está en ese momento en relación con, con los sentimientos y con la naturaleza de las gopis, ¿sí? Y por estar allí, ¿no? Entonces, esto ya hace parte de la conclusión. Pero ella toma esa forma y ella es aceptada dentro de todo este espacio. No, nadie la ve como con temor, nadie la ve como algo negativo, inclusive se ve como una mujer supremamente esbelta, atractiva, demasiado hermosa. Y asimismo se explica que inclusive en el proceso de la vida espiritual, en las prácticas de yoga, en las prácticas místicas, gran parte de estos procesos tienen tienen un gran concepto de desviación, ¿no? Que son una forma en la que Maya entra eh, eh, dentro del proceso para desviarlo a uno a la final de la meta suprema. Por eso se dice que le decían así la Prabhupada, ¿cómo es posible si la Prabhupada que en el templo donde están los devotos cantando Hare Krishna, practicando el arte, dedicados a Yamaya? ¿Cómo es posible que esté Maya allí? Y él decía, eso no es lo raro, eso no es lo trascendental. Lo trascendental es cómo es posible que en el mundo de Maya haya un templo, ¿no? Y en el mundo de Maya, Maya va a inundarlo todo y va a estar rodeando a todos. Y hasta el último momento, nosotros debemos considerarnos Nitya Vada. Nosotros no nos podemos considerar Nitya Siddha, almas eternamente liberadas, ¿no? Nos debemos considerar que estamos realmente encadenados. El día que en nuestro proceso espiritual consideramos que ya no, ya estamos libres de toda contaminación, de toda situación difícil, entonces ese día vamos a dejar de recibir de ser aptos para recibir la misericordia, ¿no? La misericordia se da a los más caídos. Así que en este proceso uno busca entender cuán caído realmente uno es, no cuán elevado uno es, ¿sí? Así Maya entra y a través de muchas prácticas desarrolla una cantidad de anartas dentro de la vida espiritual en el practicante, ¿no? Y estos anartas lo hacen cometer a uno ofensas, ¿no? Ofensas con las escrituras, ofensas con, con la deidad, ofensas eh, con los Vaishnavas, ¿no? Y por último, ofensas con el proceso, con el bhakti, con la devoción. Eso se llama bhaktiota, ¿no? Aparadota, bhaktiota. Esas son las descualificaciones o los anartas que empiezan a surgir dentro de la vida espiritual también, dentro de las prácticas espirituales, cuando uno empieza a tomar las herramientas para satisfacerse a sí mismo. Y entonces a través del bhakti uno puede llegar a adquirir muchos ornamentos, muchos atractivos, los cuales los demás empiezan a reverenciar, a servir, a seguir. Entonces, cuando uno tiene una posición en la que es atractivo para los demás, entonces uno empieza a vivir
de satisfacer esa posición, ¿no? Y Lava, Puya y Pratista. Lava, Puya y Pratista es posición, adoración y servicio, ¿no? Servicio, adoración y posición. Lava, Puya y Pratista. Una persona, un devoto, en su proceso termina recibiendo servicio, adoración y posición. Y cuando empieza a considerar que eso le pertenece, que eso le ha llegado por sus propias cualidades y que no realmente eso es de su maestro espiritual o de Krishna, que el conocimiento que tiene, que las palabras virtuosas son de Krishna, de su maestro espiritual, cuando él cree que eso es suyo, entonces ya está más enredado que cuando estaba afuera, ¿no? Y ese es el problema hoy en día con muchas prácticas espirituales, y es que uno habla mucho de la autorrealización, de yo, ¿no? Cuando hablo mucho acerca de mí, acerca de mis cualidades y mi avance y mi crecimiento y mi, entonces uno ya está alejándose de esa verdadera comprensión. La verdadera comprensión del autoconocimiento es entender que uno está abajo, ¿no? Que uno está abajo, no que uno está arriba. Aquel que está viendo todo yo soy súper, ¿no? Allí ya no hay autoconocimiento y vive en base a una autorrealización ilusoria de Maya. Entonces, la verdadera comprensión es, yo soy el más caído, yo no tengo ninguna cualidad, yo realmente soy un demonio, ¿no? Soy una persona demoníaca, con muchas tendencias demoníacas. Y por alguna razón estoy aquí metido. Logré infiltrarme aquí entre todos estos Vaishnavas y ahora voy a imitar, voy a seguir los pasos de los grandes acharyas, los pasos de los grandes Vaishnavas y de esta manera poder tener mi encuentro con Krishna. Y eso hace Putana, ¿no? Putana hace eso, ella se involucra, ella toma la forma, ella no es alguien virtuosa, no es alguien muy demoníaca y ella se mete, se involucra entre las gopis, se viste como una gopi, la, casi que la más hermosa de todas, ¿no? Porque uno siempre, cuando empieza su proceso, uno se dice que uno es sahayilla, ¿no? Un sahayilla es un imitacionista, ¿no? Y quiere imitar lo mejor, ¿no? Lo más esbelto y que todos lo vean como el mejor devoto, ¿sí? Lo más puro, el más brillante. Se rapa la cabeza se echa cremita y todo para que le brille y la cosa. Pero realmente esos son aspectos externos. Aún así, todo esto es válido, ¿no? Este es el concepto de este Srimad Bhagavatam acá en este capítulo, y es que todo esto es válido. No es que esté mal. Acérquete a Krishna, no importa. Dice, hay cuatro tipos de personas que se acercan a Krishna, aquellos que son afligidos, o sea, que quieren que Krishna les calme los sufrimientos, aquellos que quieren conocimiento, ¿no? Aquellos que son indagadores, que quieren conocer acerca de la creación del universo y están los que desean recompensas materiales, aquellos que desean posición, aquellos que desean fama, ¿sí? Y están los que realmente quieren indagar acerca de Dios. Y se dice que esos últimos, los que quieren indagar acerca de Dios, realmente son muy pocos. La mayoría nos acercamos buscando una cantidad de beneficios, ¿no? Pensando en el yo, pensando en cómo yo iba a desarrollar siddhis, poderes místicos, cómo yo me iba a elevar a los planetas celestiales, cómo yo me iba a liberar del sufrimiento, cómo yo voy a trascender la muerte, cómo yo, pero cuando uno va transformándose hacia el Vaishnavismo, entonces el Vaishnava ya deja de pensar en yo, ¿no? Y empieza a pensar en las demás almas, en servir a los demás, en complacer a los demás, en llevar a los demás a Krishna. Ese es el verdadero, la ocupación sincera del Vaishnava, y eso es lo que hacen nuestros gurus, nuestros maestros espirituales. Entonces Putana está allí enredada, está allí infiltrada entre todas las gopis y en su posición maternal carga a Krishna, lo consiente, lo acaricia, ¿no? Lo mece,
le dice Milala, ¿no? Milala es la forma en la que, es la forma amorosa en la que uno se refiere a ese bebé cuando es pequeño y cuando uno tiene que protegerlo, ¿no? Y entonces ella le ofrece su protección. Putana de alguna manera le está ofreciendo su protección, aunque Putana no es una bruja y tiene intenciones malas. eh, el hecho de estar ocupándose en ese Vatsalia, ¿no? En ese sentimiento de relación de maternal, la, y realmente sacar su pecho, y aunque su pecho ella lo tiene envenenado para matar a Krishna, que es su verdadera intención, su intención interna, ella está ocupándose en el humor. Ella está ocupándose en el humor, se ha reunido, se ha asociado con las gopis, se ha seguido, ¿no? Ha seguido, se ha impregnado del humor de las doncellas maternales de Braya y toma esa posición de nodriza, ¿no? Toma esa posición donde ella da protección, alimenta a Krishna, le dice Milala, lo carga, lo consiente y actúa como una madre, ¿sí? Y por actuar de esta manera se dice Krishna, Krishna mismo. O sea, Krishna, no, ella nunca hubiera podido lograrlo, ella misma estaba en la condición más oscura de la creación por ser ese demonio tan maldadoso que era. Pero por un solo instante en el que, motivada inclusive por intereses personales, se ocupó en un servicio a Krishna, se involucró en un rasa, en una velocidad. Krishna le succiona todo el veneno, le succiona la vida a través de su seno y la eleva automáticamente a los planetas Goloka, donde ella toma la forma maternal, como su sirvienta maternal. Entonces solo se requiere un momento, no se requiere, no se requiere realmente eh, que uno tenga que ser el más virtuoso o el más bueno o el más malo, no se requiere el momento, pero como uno no sabe cuál es el momento. Entonces, lo primero que vemos es que inclusive Putana, para motivar el encuentro con Krishna, ella adoptó, ¿no? Aunque fuera externamente, no de naturaleza, adoptó eh, las modalidades de las doncellas de Braya, ¿sí? Adoptó el sentimiento Vatsalya, el sentimiento maternal y paternal. Ella lo adoptó por un momento, aunque fuera con intenciones personales. Bueno, yo por lo menos yo mismo digo, yo todavía muchas veces me levanto orándole a Krishna buscando un beneficio personal, ¿sí? Buscando un beneficio personal. Me siento a veces tan, tan condicionado en este mundo, a veces es natural la aflicción de este mundo. Y yo creo que a medida que uno va despertando, tiene que entender que, que este mundo te está dando mucha aflicción y uno a veces se siente que todavía no está lo suficientemente eh, enredado con Krishna, ¿no? Entonces uno quiere desenredarse de Maya y enredarse de Krishna, ¿sí? Y a veces necesita uno más, primero eso, antes de poderse uno dedicar a servir a todos los demás, ¿no? A veces es una necesidad. Algunos otros se dedican a servir y luego piensan en Krishna. No sé cómo será, pero todo esto puede surgir, ¿no? Todas estas condiciones pueden surgir. Entonces Krishna ofrece, esto es una maravilla porque Krishna le está ofreciendo a, a uno la posibilidad de elevarse, de liberarse para a los planetas celestiales si uno logra recordar o si uno logra tener un tipo de relación o si uno logra despertar o por un momento tener un raza particular. El problema es que como nosotros no sabemos cuál es el momento, tenemos que volvernos también apropiados para motivar ese encuentro. Putana se vuelve apropiada, se viste como una gopi, actúa como una gopi, consiente a Krishna como como una madre y lo carga, lo protege como una madre, ¿sí? Todo esto para cumplir lo suyo, pero ella hace lo apropiado para motivar ese encuentro, para poder ir a tomar a Krishna.
Por esto de nosotros también tenemos que hacerlo apropiado. Eso se llama Vaidhi Bhakti. Vaidhi Bhakti es, yo tengo que, aunque tenga una naturaleza, unas tendencias materiales, tengo que dejar a un lado esas tendencias materiales, esas tendencias demoníacas. No puedo venir a actuar como un demonio, porque entonces no voy a poder motivar ese encuentro con Krishna, sea cual sea la motivación que tú tengas para encontrar a Krishna. Tengo que adoptar la naturaleza de los Vaishnavas, ¿sí? Tengo que como, como comen, como hablan, como caminan, cómo tratan a Krishna, cómo sirven a Krishna, cómo protegen a Krishna, cómo se levantan, cómo meditan en Krishna. Yo tengo que hacer todo esto para poder entrar, ¿no? Y una vez que estoy adentro, ellos me permiten acercarme a Krishna, ¿sí? Y si logro este encuentro hacia Krishna, entonces es seguro que todo va a ser bien, ¿no? Porque solamente cuando yo logro este encuentro con Krishna, entonces puedo asegurar que suceda eso, o que una persona con tantos aspectos negativos logre liberarse de este mundo, pueda ser elevado a la plataforma espiritual. Solamente así, ¿no? Porque se dice, en lo que estés recordando, lo que tengas en tu conciencia en el momento de la muerte, esto es lo que tú vas a alcanzar. Pero nosotros no sabemos cuándo es el momento de la muerte, cuándo es el momento, ¿no? No sabemos cuándo es el momento. Putana murió en el momento, había alcanzado la conexión con Krishna y murió en el momento de la conexión con Krishna. Pero nosotros no sabemos cuál es el momento y si no nos esforzamos por todos los días mantener la conexión con Krishna, entonces fácilmente podemos abandonar el cuerpo el día que no tengamos la conexión con Krishna. ¿Sí? Por eso nuestra práctica es de todos los días hacemos la labor, ¿no? Hacemos la labor desde por la mañana hasta el, mejor dicho, uno debe estar 24/7 en esa condición para que en el momento que llegue la muerte, sea cuando sea, uno esté en conexión con Krishna. Si uno está conectado con Krishna, con su servicio, pensando en él, sirviéndolo, actuando como su devoto, lo que, como sea, aunque uno no sea muy virtuoso, entonces Krishna lo va a poner a uno en una plataforma trascendental. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú, aunque tú tengas una tendencia material y demoníaca, si tú entras en la búsqueda de Krishna, tú debes dejar las tendencias materiales y demoníacas afuera y adoptar las tendencias y la naturaleza Vaishnava, ¿no? Y esto poco a poco te va a otorgar todos los beneficios. No, no se trata de más. ¿Alguna pregunta, algún aporte hasta allí? Qué pena, que me extendí mucho en la introducción. A ver, ¿dónde están los Vaishnavas aquí, el Sadhusanga? Hermoso. Tenemos 15 devotos hermosos aquí acompañándonos. Tenemos nuestro Paramahansa Maharaj, reverencias, dandavas pranams a sus pies. Tenemos nuestra querida Maharani Mahanandi Prema, Maharani Prema, bueno, espera que se me salió acá. Premalática desde Ecuador, que siempre Ya, mi querido Acharya, reverencias, qué ya alegría. Mataji, siempre saludarla, alegra el corazón a cualquiera, ¿no? Gracias, gracias, verte igualmente. Ay, Maharani. Este es una sincronía esto que nos estás diciendo, porque eh, el instinto y la inteligencia, ¿no? Son dos espacios. Eh, el instinto, justamente el día domingo, en el chat dominical con Guru Maharaj, se estuvo hablando sobre los axiomas. Entonces, un axioma muy importante en nuestro proceso es la repetición. Es decir, el axioma es de que la repetición crea una realidad, la que corresponda a la repetición, ¿no es cierto? Si uno repite todos los días fumarse un tabaco, pues te conviertes en un fumador.
Entonces, la repetición de todos los días, de escuchar de Krishna, de hablar de Krishna, de cantar el Mahamantra, de estar conectado por medio de los proyectos del Guru, de los devotos, eso también crea una realidad. Y a lo mejor esa realidad se pueda evidenciar en el momento de la muerte, porque es difícil llegar a pensar en Krishna en el último momento si no se ha pensado en él nunca, ¿no? Porque aún los demonios piensan en él todo el tiempo, meditan en él como Kamsa, como Hiranyakasipu, como la misma Putana. Entonces, ¿cuál es, esta es mi pregunta, la diferencia entre instinto e inteligencia? Si nosotros sabemos que la inteligencia se desarrolla ya en el ámbito del corazón, no de la mente. En la mente, el campo de la mente es el intelecto, que es racional, pero la inteligencia ya comprende el corazón. Entonces, la creación de estas memorias que se convierten en instintos automáticos, ¿cómo sucede? Esa es mi pregunta. Madre Premalática, Hare Krishna, Jai Radeo. Ya. Sí, hablando del tema importante, ¿no? Crucial, porque ese es el talón de Aquiles que marca, digamos, dentro de la condición material, la diferencia entre lo que uno puede concluir, la naturaleza animal y la naturaleza humana, ¿no? Y se habla de que la diferencia, bueno, eso aspectos cuestionables, ¿no? Hoy en día, pero digamos que en teoría la diferencia que un ser humano puede razonar y puede entender el bien último y puede mantenerse en base a ese bien último. Ah, mientras que el instinto siempre va a ser impulsado, motivado por, eh, por la influencia, por las tendencias y la influencia de los sentidos. Entonces, el instinto fácilmente digamos, tiene unos protectores y uno de ellos, el protector principal del instinto, es el temor, ¿no? Entonces, cuando se siente temor, se es precavido para actuar, pero cuando este temor es roto, ¿no? Cuando es quebrantado, esta seguridad, ¿no? Entonces eh, el instinto no pierde los límites, no comprende los límites y cae eh, en la trampa, se podría decir, digamos, dentro de los ejemplos de un animal. Cuando él se acerca con temor. Él está motivado por saborear, por disfrutar, sus impulsos lo están llevando a querer satisfacer alguna necesidad, pero él se acerca con temor, ¿no? Y porque su instinto le dice que puede haber peligro, que puede pasar algo más negativo. No es que él lo esté calculando ni esté analizando realmente todo, solamente su instinto de protección lo hace ser precavido. Pero fácilmente él puede acercarse y ver que algo está pasando, que no le está pasando nada o que inclusive alguien puede lastimar inclusive a un animal. Pero si luego llega donde el animal y le vuelve a dar comida, el animal vuelve otra vez a caer porque vuelve y coge confianza. Aunque él ya haya sido lastimado, él vuelve y toma confianza porque es impulsado por sus sentidos, su necesidad de satisfacer
esa deseo, esa necesidad de complacer sus deseos, ¿no? Entonces él es arrastrado hacia allá, él es arrastrado y vuelve y toma confianza, ¿no? Y vuelve y cae en la posición eh, donde puede volver a ser lastimado o puede volver a ser consentido, ¿no? Todo puede pasar. Pero se dice que la inteligencia es que cuando uno es lastimado, uno no vuelve a caer allí. Uno no se deja arrastrar por sus sentidos, uno ya no se deja arrastrar por los deseos. Charvita charbararán, ¿no? Charvita charbararán quiere decir yo no mastico el chicle ya masticado, no mastico el chicle masticado. Yo entiendo que si algo me lastima, yo no debo acercarme allá. Que si algo me trae sufrimiento, yo no debo continuar con eso. Que si algo es malo para mí, entonces debo abandonarlo. Esa es la inteligencia. La inteligencia es que solo con una experiencia, entonces yo ya puedo entender qué debo y Ujú. qué no puedo hacer. Entonces se nos explica que hay tres tipos de inteligencia, las que se aprenden escuchando, ¿no? Es la que se aprende viendo y la que se aprende sufriendo, ¿sí? Pero la inteligencia es que se aprende, ¿no? En una persona que no está utilizando la inteligencia, corre una vez que siente un temor o corre una vez que es lastimado, pero fácilmente si se le vuelve a ofrecer un beneficio, va a regresar solamente motivado e impulsado por su naturaleza intuitiva, por sus deseos, ¿sí? Entonces, el instinto es una máquina, ¿no? Es una forma de protección, pero que es muy falible cuando la confianza rompe ese seguro del instinto que es el de la protección y que actúa a través del temor. Pero el, el ser humano racional, el sabio, no se defiende a través del temor, él defiende a través de la inteligencia, de comprender en qué lugar, hacia dónde y con quién realmente debe o no debe relacionarse. Querido Acharya, perdóname Ya, ahí entonces una pregunta. Hay dos cosas. El ser humano, nosotros todavía guardamos muchas memorias instintivas, justamente de toda la evolución que hemos atravesado. Ahí puedes entender cómo existe un sexópata que tiene 200 cadáveres de niñas y todo eso. O sea, su estado de conciencia está todavía en un estado instintivo. Pero el ser, digamos, que va desarrollándose, que va evolucionando, eh, en lugar de ser instintivo, puede ser intuitivo, porque la intuición ya es un asunto de del divino, corazón. digamos, del corazón. Sí, Entonces, la madre, la madre para proteger a su hijo es más por intuición o por instinto, porque el instinto también tienen las hembras animales, ¿no es cierto? Lo que quiero es claro. tener claro el instinto y la inteligencia. Sí, Matallín. Bueno, yo me corrijo si en algún momento dije intuición, eh, cuando me estaba refiriendo al instinto, ¿no? Estaba- el instinto es el que lo motiva a uno a todo lo que dije ahorita. Ya. Em, pero um, um, el, digamos que el ser humano tiene la capacidad de que puede actuar en las dos. ¿Por qué? Ujú. Propias, por sus propios condicionamientos, ¿no? Según las actividades en las que se ocupe, él eh, él adquiere una conciencia, como decía la madre al principio, ¿no? El hecho de estar ejecutando unas actividades constantes lo lleva a uno a un estado de conciencia. Entonces, el ser humano, generalmente por la condición en la que se encuentra, por lo menos en esta era de Kali Yuga, tiene una naturaleza animalesca, no lleva Ujú. los principios. Por eso dicen nosotros, alguien que empieza un proceso espiritual practica cuatro principios
regulativos que lo ayudan a elevarse a la plataforma de ser humano, ¿no? No es solamente tener el cuerpo, tener las, las, eh, las, ¿no? la apariencia de un ser humano, sino que realmente es desarrollar las cualidades, la naturaleza de un ser humano. Para esto se requiere principalmente entrar en las actividades de un ser humano y para eso ahí se debe practicar los cuatro principios regulativos. De resto, entonces uno va a ser siempre motivado en gran parte por su instinto, ese instinto animal. Ujú. ¿Y por qué se crea ese instinto animal? Porque nosotros estamos ocupándonos en actividades animalescas. Estas actividades animalescas desarrollan un estado de conciencia animalesco. Entonces, por ejemplo, como decía la madre, el ejemplo, la persona que nace, que viene y empieza a hacer violaciones y cosas así, ella construyó en su vida pasada Ujú. ese samskara, esa característica particular de su personalidad. Ella la construyó, ni siquiera, ayer hablábamos precisamente de eso, ¿no? De que hoy en día hacen todo el tema de ¿cómo es que se llama? Los registros familiares y esto, se me fue en este momento el nombre. Constelaciones. Las constelaciones familiares y todo. Y aunque es muy bueno para entender desde una manera muy práctica que uno trae del pasado, cosas que lo afectan, rasgos que lo afectan, el, a veces cuando uno lo explica solamente desde la constelación y cuando habla familiar, uno, uno responsabiliza a terceros de lo que realmente, de acuerdo a los Vedas, uno mismo fue el que construyó, Tal ¿sí? cual. Y no es que porque mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo fue, entonces yo ahora soy. No, yo Y es nací, que yo puedo ser mi tatarabuelo. sí, prácticamente, sí, sí, pero yo nazco, yo aparezco en un medio ambiente que manifiesta, donde puedo manifestar o donde manifiesto las características que construí en mis Tal vidas cual. pasadas, ¿sí? Y esta naturaleza, estas tendencias son las que me hacen o ser alguien con naturaleza demoníaca, animalesca, o naturaleza humana, o naturaleza de devas o divina, ¿sí? Ujú. Esto me hace. Entonces se dice, eh, una madre puede actuar con la inteligencia de su intuición o con la inteligencia de su instinto, ¿no? ¿Hasta dónde le Ujú. da el instinto? El instinto y la intuición yo creo que causan lo mismo, ¿no? El deseo, la necesidad de cumplir con con su impulso maternal, ¿no? Entonces, la intuición dice, tengo que proteger al niño, tengo que darle de comer, pero la inteligencia dice, tengo que darle de comer esto porque lo otro le va a hacer daño. Digamos, el instinto lleva a una madre a querer Ujú. alimentar a su hijo y satisfacerlo y verlo feliz. Y para eso entonces le da golosinas, le da paquetes, le da Coca-Cola, le da todas estas cosas, Ujú. sin importar que lo está matando, que lo está enfermando, que lo está, sí, lo que solamente porque lo está viendo feliz en el momento. No está razonando a lo que realmente le está causando, a la verdadera visión de lo que está causando. La inteligencia basada digamos, en ese instinto emocional real del ser humano, ella mira más allá, mira realmente el beneficio último, el beneficio real hacia donde debe dirigir a su hijo, ¿no? Lo calcula, lo proyecta, pero el instinto generalmente no lo proyecta, el instinto satisface un impulso de momento, Eso. El instinto es impulsivo, ¿no es claro. cierto? Ahora, la última pregunta, mi querido Achari, que siempre he querido hacer. Son 8.400.000 especies que venimos pasando y de esas 400.000 son en cuerpo humano. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces a lo largo de 400.000 especies del cuerpo humano, la conciencia va evolucionando porque yo ya puedo ser un animal parado, la primera parte
de mi cuerpo humano, como tú acabas de decir. O sea, no es solamente el traje, es el contenido, y el contenido es la conciencia. Entonces, puedo ser un cuerpo humano en una conciencia prácticamente animal y así voy evolucionando a lo largo de esas 400.000 especies humanas. ¿Será así? Sí, el ser humano inclusive se puede caracterizar eh, em, por su, por su, digamos, inclusive por su varna o su rama, ¿sí? Y de acuerdo a esto, entonces, se habla inclusive de razas, ¿no? Por ejemplo, anteriormente se hablaba inclusive de las dinastías y se suponía que por las dinastías las cualidades de las personas que nacían dentro de esta generación familiar, podría decir, deberían poseer la misma naturaleza genética que los hacía virtuosos y los hacía brahmanas o los hacía chatrias o los hacía vaisyas o los hacía sudras o melechas o chándalas o pisacas, ¿sí? Mm. Y de esta manera se ha concluido que hay personas, hay seres humanos que naturalmente tienen la tendencia a ser asesinos y hay seres humanos que naturalmente tienen la tendencia a ser espirituales, ¿sí? Y esto ya los clasifica eh, dentro de una característica de un ser humano particular, ¿no? Genética. Entonces, eh, sí, esto, claro, digamos que científicamente en el cuerpo hay unos cambios, hay unos rasgos genéticos que se cambian, Ujú, ¿sí? Pero eso puede suceder, la genética de un devoto que ha practicado por más de 7 años, su cuerpo físico cambia totalmente ujú, a cuando llegó, ujú, ¿sí? Entonces, por eso se dice que a medida que usted puede inclusive ser un ser humano hoy, pero en el futuro va a ser uno completamente diferente, con unas características, y que va a influenciar inclusive su descendencia de una manera diferente, ¿sí? Creando seres humanos diferentes, ¿sí? en En los conciencia, tiempos digamos, pasados. ¿Ah? en conciencia. Pero digamos que hablando de la genética en los seres humanos anteriormente, por ejemplo, cuando de, se hablaba de una raza especial, cuando se hablaba de la raza aria, y era una raza con unas características y una genética particular, ¿sí? Y lo que desciende de ellos se va volviendo eh, particular de acuerdo a su ocupación y al entorno donde residen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los seres humanos, digamos, de raza negra, ¿no? Ellos, eh, por ejemplo, en África, ellos, por el entorno donde ellos residen, en las características del medio ambiente, ellos han desarrollado unas cualidades que les permite sobrevivir en ese medio ambiente, que hace que su cuerpo sea muy fuerte, que resista el sol, ¿sí? Y características muy particulares en las habilidades de ellos moverse, hasta de bailar o de cantar. Todas esas características se manifiestan, pero no son solamente por el hecho de que es lo que nosotros tenemos que entender, un ser humano se manifiesta en un grupo particular de acuerdo a sus acciones pasadas. Eso lo hace que se manifieste en un tipo de ser humano en lo que los cuales están dedicados a actividades muy caídas, muy bajas, se podría decir, comer carne, comer otros seres humanos, como hay tribus que comen seres humanos, que son caníbales, como hay otro tipo de seres humanos que Ya, practican, hacen perfecto. con esas tendencias Entonces, vegetarianas. entonces, Acharya, sería la conclusión, digamos, de esto, de que esas 400.000 especies de seres humanos, eh, ¿para qué 400.000 especies si habría una sola condición? Son 400.000 condiciones Bueno, que paréntesis, existen claro, de acuerdo al nivel de conciencia, que es lo que determina en dónde caen, cómo y qué van a hacer. claro, claro, es así, Mata allí.
Ya, Total, ahí le tengo el claro. tema es que digamos que aquí se habla de acuerdo a las formas de vida, ¿no? 400.000 formas de vida, pero Claro, pero eso no depende, precisamente se refiere a que tengan las cualidades, que cada una de ellas haya desarrollado las cualidades naturales de esa forma de vida, de ¿sí? acuerdo a Entonces, la por ejemplo, son conciencia en la que murió. 400.000 formas de vida de seres humanos, pero realmente la mayoría o algunas no cumplen con las características de un ser humano, ¿sí? Eso es otra cosa, que, que llegar a cumplir con las características de un ser humano, que es ubicarse, por ejemplo, en lo que hablábamos, que ya no actúa instintivamente, sino que actúa eh, eh, emocionalmente intuitivo y racional, ¿no? Entonces, esto, esto es lo que lleva a utilizar la inteligencia a través Claro, de la mente y la sabiduría a través del corazón, ¿no? claro. Entonces, estos son dos conceptos que realmente hacen que el ser humano sea alguien, este tipo de ser humano es el que es apetecido inclusive por los seres, los devas, ¿no? Los semidioses, que quieren Ujú, nacer como ser humano, pero no como un ser humano que está por allá enredado en actividades bajas, disfrutando de los ujú. placeres y cultivando un cuerpo de, de, de una vida muy caída, ¿no? Sino que, por no hablar mal de los animalitos, ¿no? Pero, pero ellos quieren es el ser humano virtuoso, que realmente este ser humano virtuoso tiene unas características muy superiores inclusive a las de los devas, ¿no? Por Y eso, entonces podrá ser, mi querido Acharya, que la gente que todavía quiere comer carne, como nosotros comíamos hace, yo hace 30 años, pues comía carne, y después uno va evolucionando en conciencia, inclusive es algo natural que ya no te parece que hay que comer carne, pero a los que sí les parece, estén todavía en ese estado en donde ese instinto animal todavía prevalece. Y si nosotros volveríamos a comer carne, por ejemplo, degradaríamos nuestro estado de conciencia, porque en la carne viene la información genética de una especie animal. claro, por eso, como decíamos ahorita, los elementos externos influencian mucho en la naturaleza del ser humano, ¿no? Los elementos de África, los elementos de la parte andina, o los elementos que generan culturas, generan personas, generan razas, generan texturas con texturas diferentes, ¿sí? Y formas y comportamientos diferentes. Entonces, asimismo, cuando nosotros ingerimos o nos rodeamos de elementos externos nocivos que no son apropiados, entonces esa misma naturaleza va, va tomando nuestro cuerpo. Recordemos que el cuerpo tiene genéticamente, su organismo tiene un cambio cada 7 años. Todas las células del cuerpo se regeneran cada 7 años. Y durante 7 años, durante esos 7 años, uno ha comido, se ha alimentado o ha roto, por ejemplo, los 4 principios regulativos, entonces uno va a tener rasgos de esa naturaleza que, que causa el hecho de romper uno de estos principios, ¿no? Ujú, Como la violencia, ¿no? Como digamos, la contaminación, la impureza, como el engaño, cosas así, como que es lo que surge, ¿no? Pero si uno durante más de 7 años, uno ha practicado los principios regulativos, está enfocado, practicando, por ejemplo, el Vaidhi Vaidhi, Sadhana, la brahmacharya, todos estos, automáticamente el cuerpo manifiesta una transformación. ujú, Tus rasgos, por ejemplo, de drogadicción, tus rasgos de agresividad, tus rasgos de sexualidad, ujú, inclusive pueden ser mitigados hasta desaparecer, ¿no? ujú. Si realmente uno se ocupa. Pero cualquier consumo en el transcurso de ese tiempo genera unas características, genera un samskara. Por eso, entender que el ser humano de hoy, inclusive este que está hoy en día, no es el ser humano de Satya Yuga, ¿sí? Ni de Tetra Yuga, ni de Dwapara Yuga, es el ser humano de Kali Yuga.
Es la característica del ser humano más condicionada que hay. No tiene cualidades, ¿no? O sea, no tiene las cualidades divinas de un ser humano y por ende tenemos que esforzarnos por desarrollarlas. Entonces, este ser humano práctica charvita charaparanam, es masticar lo masticado, creer que mañana lo que hoy me golpeó, mañana no me va a golpear y volver a caer en la misma actividad de instintiva, ¿no? Impulsado por mis deseos. Y vuelvo y me enredo, y vuelvo y pierdo, y vuelvo y soy lastimado, y vuelvo y soy castigado, y vuelvo y sufro, y vuelvo y sufro, y vuelvo y hago la misma actividad, y vuelvo y me tropiezo con la misma piedra, y vuelvo y lo hago porque no estoy utilizando la inteligencia. Entonces, una de las características es la escasa capacidad de inteligencia. La escasa es capacidad. Si no hay inteligencia, si no hay conocimiento, mucho menos hay sabiduría. Entonces, estamos actuando como animales, animales muy sofisticados, ¿no? Que caminamos en carro y que nos ponemos ropa encima, pero que no somos mejor que los animales porque realmente no estamos utilizando nuestra capacidad de seres humanos, sino que estamos actuando es como de acuerdo a nuestro instinto. Y ese instinto hace que nos golpeemos una y otra vez. Solo cuando uno empieza a salirse de esa condición y empieza a darse cuenta que hay un bien superior, hay un bien último, que el bien, el bien principal, eso se puede, por ejemplo, ver cuando uno hace una obra de caridad. Cuando uno hace una obra de caridad motivada solamente por ese instinto, ¿no? Y creer que está, porque el ser humano cree que está razonando sobre eso. Entonces yo voy y le doy a un gamincito en una esquina, le doy un billete de 2.000 pesos, eh, pensando que le estoy haciendo un bien, ¿no? Pero resulta que él con esto va y se compra su marihuana, su perico, sus cosas, ¿sí? No estoy calculando, no estoy utilizando mi inteligencia, no estoy mirando el bien real, no estoy organizando una estrategia, cómo realmente ofrecer un bienestar, sacar a la persona de su condición, ayudarle a superarse. Cuando uno no tiene esto, cuando uno no hace toda esta capacidad de cálculo, no está utilizando la inteligencia. Cuando uno no puede calcular el resultado de lo que uno está haciendo, entonces no tiene una verdadera inteligencia. Entonces la verdadera inteligencia es que nosotros estos pramanas nos están hablando del resultado, nos dicen, si actúas enredado en las actividades de este mundo material, el resultado tuyo va a ser de aflicción y sufrimiento. Pero si actúas entregando todas tus actividades a los pies de Krishna, entonces estos resultados van a ser de felicidad, de Satchitananda, ¿sí? Y no vas a tener que lamentarte ni tener temor de nada. Entonces, si yo quiero un bienestar para mis hijos, si quiero un bienestar para mi esposa, para mi familia o para las demás personas, pues yo le entrego esto que entrega Satchitananda. Esa es la inteligencia, esa es el verdadero razonamiento. Yo no lo voy a enredar en lo que me dice que va a causar aflicción y sufrimiento. Ujú. Entonces, pero por más que tú le explicas a muchas personas, a muchos padres, a muchas madres, esto, siguen motivados es solamente por satisfacer las necesidades de comer, dormir, defenderse, aparearse, la vida sexual, la lengua, el órgano genital, el ano, todo eso es lo único que los está impulsando a actuar. Y eso es lo que impulsa a todos los animales también. Entonces, Ujú. cambiar esos rasgos animalescos a unos seres, a los de seres divinos, es seguir las reglas y las regulaciones establecidas por Shila Prabhupada. Ya. Muchas gracias, mi querido Acharya. Perdón por la extensión, pero quedé completamente satisfecha. Gracias. Madre, pues, qué bueno, madre. Difícil darle una respuesta a la madre que es realmente siempre escucharla es muy elocuente y muy sabia. Perdón, disculpa. Qué bueno, madre, que haya quedado bien. ¿Alguien más o alguien tiene algo que aportar o decir sobre el tema? Porque vamos a... Sí, Praunita Sidha, si me permite leer un comentario que hay en el Facebook que nos envía la madre Dina Tarine, sí, dice lo siguiente: no solo el comer carne da una naturaleza animalesca, sino el ser ladrón también es un rasgo animalesco, porque hay animales como las hienas que roban lo ganado del esfuerzo de otros, y así hay muchas cosas.
y actividades que se pueden comparar con seres de baja conciencia. Ya y todas las glorias a los acharyas. Sí, eso es correcto. Por eso, digamos, son muchas actividades, pero digamos que sí la Prabhupada para la facilidad de nosotros, él las condensó en cuatro, ¿no? Y estos son los cuatro principios regulativos. Una persona que practica los no juegos de azar, automáticamente empieza a trabajar con no engañar, con no robar, con no mentir, ¿sí? Toda esta parte. Y aparte de eso, con empezar a tener una fe en una forma personal de Dios que controla todo y no en una energía como la suerte que por casualidad va a dar un bienestar, un beneficio. Entonces, alguien que practica los no juegos de azar puede llegar a concluir que eh, hay alguien que es un controlador y que lo que él haga va a estar condicionado por ese controlador, ¿sí? Por ese ser supremo. Y de esta misma manera, pues van a haber reacciones. Entonces, claro, todos, en estos cuatro principios, no comer carne ni ni pescado, no practicar vida sexual ilícita, no intoxicarse con ninguna sustancia alucinógena y no jugar al azar. En estos cuatro principios está condensado la gran parte de actividades que nos hacen estar alimentando esa naturaleza animalesca. Si uno practica estos cuatro principios, si la Prabhupada dice, se eleva uno a eh, a la naturaleza de ser humano. Y si después de esto uno empieza a practicar los principios espirituales de Vaidhi Bhakti, entonces uno se puede elevar a esa plataforma de ser humano divina, ¿no? Esa plataforma divina de un ser humano donde puede entrar en relación con la suprema personalidad de Dios, porque uno tiene que volverse virtuoso, ¿no? Uno debe volverse virtuoso, eso es lo que hay que comprender. Todo lo que estamos haciendo no es porque nosotros nos podemos liberar nosotros solos, necesitamos el encuentro con Krishna, pero debemos volvernos virtuosos para ese encuentro. Debemos dejar todo aquello que no es apropiado, ¿no? Es como eh, en el encuentro que tuvo Gopes Baramahadev, el señor Shiva, con Krishna, él quiso entrar en el danza rasa, ¿no? Y él quiso ser parte de lo que hacían los más grandes devotos de Krishna, ¿no? Sus gopis estaban allí danzando con Krishna. Y él logra entrar gracias a que toma el cuerpo apropiado. Él abandona ese cuerpo inapropiado, esas características inapropiadas con las cuales no puede entrar en danza rasa, gracias a que Srimati Tulasi Maharani le da esa misericordia, ¿no? Y toma un cuerpo de gopi, ¿sí? Y como cuerpo, con ese cuerpo de gopi ya pudo entrar, ¿sí? Y inclusive llegó al encuentro con Krishna, pero todavía seguía con una característica, ¿no? Características que no había dejado. Y una de ellas era que tenía una serpiente enrollada en en su cuello. Y Krishna dijo, no, yo no voy a danzar aquí, ¿no? Esto, usted que es una gopi tan esbelta, y quiere servir aquí, entonces vaya allí al portal de la entrada del bosque de Brindavan y ahora proteja a todas las gopis de que nadie venga aquí a molestar, ¿no? A incomodar. Así que le dio ese servicio, pero nunca pudo, de acuerdo a las historias, a los pasatiempos, nunca pudo ejecutar el danza raza, ¿no? Porque igual había una característica. Entonces se dice, realmente debemos esforzarnos, podemos llegar inclusive a encontrar, a tener un encuentro con Krishna en algún momento de nuestras vidas, pero debemos abandonar todas las características demoníacas, todas esas características inapropiadas y volvernos lo más virtuoso posible para así recibir la mayor misericordia posible, ¿no? Poder realmente eh, llegar a esa relación que tanto debemos estar anhelando, ¿no? Poder comprender el verdadero sentimiento, el verdadero anhelo de la relación del raza. Si no, de alguna manera, eh, bueno, igual el señor Gópez Baramajaev quedó en su gran servicio allí, pero en un deseo personal, en su momento él quería entrar y ejecutar como los más grandes devotos
estaban ejecutando ese pasatiempo tan íntimo y él quería ser parte de esto, ¿sí? Entonces, abandonar todas las características. Si Putana, por alguna razón, hubiera mantenido una característica extraña, ¿no? La nariz larga y de repente con su lunar y vestida de gopi, pero con un colmillo por acá saliéndole. Seguramente las demás gopis no la dejan acercar a Krishna, ¿no? Entonces, pero como se mostró, dejó todas esas características afuera y se mostró como, como era necesario para acercarse a Krishna. Entonces, entonces, puede que internamente nosotros todavía no hayamos purificado todo, ¿sí? Puede que todavía estemos en la plataforma Sahayilla, ¿no? De imitación, pero lo más importante dentro de esta plataforma en la que le estamos adoptando toda la práctica espiritual, es que como mínimo yo no traigo la práctica material, o sea, yo dejo las características materiales. Puede que todavía no soy un Vaishnava, pero tengo que dejar de ser un materialista, ¿sí? Puede que todavía no estoy dedicado al servicio de devocional, pero tengo que dejar de estar complaciendo mis sentidos, ¿sí? Entonces, hay que empezar por abandonar las características materiales, las características demoníacas, y empezar poco a poco, aunque no sean propias, a tomar las características virtuosas, devocionales de un Vaishnava. Ese es. Vamos a leer, dice el texto 30, capítulo 6, la muerte del demonio Putana. Dice, Sri Sukha Uvacha iti pranayam dadabir gopibim kritam raksanam payajitwans estanam matam sanjavesayat atmayam. Srila Sukadeva Goswami continuó. Todas las gopis, con madre Yasoda al frente, se sentían atadas con lazos de afecto maternal. Después de cantar estos mantras para proteger al niño, madre Yasoda le dio de mamar y a continuación le acostó. Cuando un bebé, si la Prabhupada Jagadguru Ki Jai, cuando un bebé mama la leche de su madre, es signo de buena salud. Las gopis mayores no quedaron satisfechas con el canto de mantras para proteger a Krishna. También comprobaron si su niño se encontraba bien de salud. Ver al niño mamar del pecho de su madre les confirmó que se encontraba bien y una vez satisfechas le acostaron en su cama. Texto 31. Mientras tanto, Nanda Maharaj y los pastores de vacas en el camino de regreso de Mathura vieron el gigantesco cadáver de Putana, lo cual les llenó de asombro. Significado por Srila Prabhupada Jagadguru Ki Jai. El asombro de Nanda Maharaj puede entenderse de varias formas. Al principio, los pastores de vacas se asombraron porque nunca habían visto en Brindaban un cuerpo de aquellas gigantescas dimensiones. Luego se preguntaban de dónde había sido, de dónde había salido, si es que había caído del cielo o si por por algún horror o por el poder de algún yogini había ido a parar a un lugar distinto de Brindaban. Como no podían adivinar la verdad de lo sucedido, no lograban salir de su asombro. Una Gyanati Mirandosya, Gyanangana Salakaya, Chakshiro Militan, Yanatas Maishri, Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia, pero el maestro espiritual. Abierto mis ojos con la antorcha del conocimiento trascendental, a él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Srila Prabhupada, Jagadguru Ki Jai, Gurudev, Patita Pavana Ki Jai, Jai Jagannath, Baladev Ya, Subhadra, Sri Sri Guru Guranga Ravrajas Baraki Jai, ya. Bhakti Ki Jai, Sri Nishin Halasmi Bhagavan Ki Jai, Sadhu Sangha Ki Jai. Bueno, entonces pues hasta ahí llegamos con la lectura hoy. Eh, realmente un capítulo muy interesante porque es muy fácil uno eh, identificar la conducta, la conducta demoníaca, ¿no?
pero también es muy difícil superar la conducta demoníaca. Y hoy en día eh, la conducta demoníaca se ha refugiado en las prácticas espirituales, en las prácticas virtuosas, y vemos cómo escudándose en la misma filosofía o en los mismos procesos, eh, se, se puede desvirtuar, se puede desvirtuar la esencia real de toda esta misericordia, de todo este conocimiento. Entonces, vemos cómo fácilmente se empiezan a aceptar procesos como espirituales que realmente están muy inducidos por, por putana, ¿no? Por naturaleza demoníaca. La misma actividad que puede ser espiritual puede ser una actividad de daño, de sufrimiento. La misma actividad de amamantar, como lo hacía Madre Yasoda, y de darle salud y vida a Krishna, por hacerlo putana, estaba buscando la muerte, ¿no? Estaba buscando lastimarlo. Entonces, hay muchas actividades dentro que son aparentemente espirituales, hay muchos procesos aparentemente espirituales, muchas filosofías, inclusive basadas en la filosofía original, que son desvirtuadas para poder complacer los impulsos, la naturaleza, las tendencias demoníacas. Y hoy en día se ve muy seguido eso. Por eso uno debe apegarse mucho a, al Vedanta y al Siddhanta, ¿no? Guru, Sadhu y Sastra. Cuando uno sigue el proceso a través de Guru, Sadhu y Sastra y sigue los preceptos establecidos por los acharyas anteriores, entonces uno puede considerar que va a seguir un camino genuino y va a alcanzar el resultado prometido. Pero si uno desvirtúa el proceso, eh, añadiéndole ingredientes que no son propios y que tienen como propósito la satisfacción del yo, del ego, entonces es muy seguro que la meta última va a ser muy diferente, va a ser desviada. Entonces todos aquellos devotos que realmente quieren alcanzar a Krishna, debemos seguir el proceso de los devotos de Krishna. Ya durante miles y miles y eones de tiempo han existido grandes devotos que han practicado el proceso y lo han depurado y lo han realizado correctamente. Eh, en lo personal considero que la era de Kali Yuga no tiene mucho que aportar positivamente a los cambios de estos procesos que han ejecutado las personas santas. Entonces, si yo quiero realmente alcanzar una meta suprema, lo más fácil es adoptar el proceso de las personas santas, ¿no? Y dejar para mí, para mí, para mí, mi conclusión, el, mis propias realizaciones personales. Esto, algo así, nosotros tenemos que entender que venimos todavía con muchas tendencias. Si uno comprende las tendencias, el condicionamiento, entonces se va a rendir fácilmente a Krishna y no va a confiar mucho en su propio criterio para cambiar lo que ha sido establecido por, por los grandes sabios, por los Mahatmas, por Srila Prabhupada. Aquí viene su gran amigo Narayan Balaram. Salude, Narayan Balaram. Jai, Aquí, Hare Krishna. Hare Krishna. Jai, Narayan, qué grande estás. Sí, ha crecido Hare mucho. Krishna. Oh, Haribol, Haribol, Narayan, Balaram, Haribol, 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 Haribol. Bueno, él siempre se quiere tomar todo, el kirtan, la clase, todo lo quiere dar él. Pues, Hermoso. bueno, hasta aquí yo dejo. Si tenían alguna pregunta, algún aporte, conclusiones, dudas.
correcciones. Prabhu, reverencias. Pues Ahí. solamente agradecer como siempre, agradecer infinitamente esta oportunidad y estas herramientas que diariamente se nos están dando. Muchas gracias. Gracias. Ya, madre. Entonces, mi querido Acharya, muchísimas gracias. Satobrite es el camino, ¿verdad? Claro. Seguir el paso de los santos. Bueno, ahí vamos siguiéndote. Bueno, entrego la sala entonces aquí ya. Muchas gracias, que hoy tengan un excelente día en conciencia de Krishna y nos vemos mañana. Srimad Muchas Bhagavatam. Raúl, gracias. si me Ah, sí. permite una pregunta, comentario. Bueno, es que su merced ayer nos explicaba y nos recordaba que el Señor Supremo, a través del Señor Nityananda, se manifiesta en una forma física que es la forma del maestro espiritual, y que eso se debe a que nosotros tenemos la necesidad de explicar todo con nuestros sentidos. Y hoy recordaba ese verso del Bhagavad Gita, su merced lo citaba, el del capítulo 7, el donde habla qué tipo de personas se acercan al Señor Supremo, o lo buscan o comienzan a prestar servicio devocional, entendiendo que ese servicio devocional se hace también a través del maestro espiritual. Estoy relacionando todo esto con Putana y cómo ella se interesó por acercarse al Señor con un deseo, digamos, maligno en principio, y cómo el Señor se presta para eso y se le presenta como, ella al principio como que alcanzó a ver el gran poder que él tenía, pero dice que él después cerró los ojos, ¿no? Y una de las explicaciones que se da es que cerró los ojos para que ella pudiera sentirse confiada y acercarse a él. Entonces, si nosotros nos acercamos al maestro espiritual, digamos, para tratar de, a través de los sentidos, de algún modo, encontrar esa conexión con el Señor Supremo, también el maestro espiritual actúa como actuó el niño Krishna y nos hace pensar que él nos va a suplir en cierto modo esos deseos que nosotros llevamos, como dice el Bhagavad Gita, el indagador, el afligido, el que busca conocimiento, el que quiere riqueza. Entonces, es ese, digamos, en principio, engaño también que hace que esas tendencias que nosotros llevamos nos permitan a la vez acercarnos de algún modo a un maestro espiritual o pues sí, a buscar conocer sobre el Supremo. Entonces, es como la relación que yo veo ahí, pero no sé si estoy pensándolo de manera correcta o si estoy, digamos, um, especulando en cuanto a lo que es ese acercamiento al maestro espiritual. O sea, si yo llego afligido a buscar y siento que ahí está como el sosiego y la paz y la calma para esa aflicción que yo tengo, el maestro espiritual toma como esa forma y me hace pensar que de algún modo yo voy a encontrar ahí el alivio, ¿sí? Sí, Es el enredo que tengo. pues sí, digamos que la realidad es que no hay engaño. El problema, esa es la diferencia, que con Krishna y con el maestro espiritual y incluso espiritual no hay engaño, mientras que con Maya sí hay engaño. Maya le propone a uno que va a ser feliz y lo que uno, si te compras un carro vas a ser feliz y cuando tienes el carro entonces tienes una cantidad de problemas encima y tienes que pagar y pagar y trabajar el doble y menos tiempo para la familia y menos tiempo para ti, menos tiempo para hacer lo que te gusta y entonces vas a ser infeliz, ¿no? Eso es lo que propone Maya. Lo que propone Krishna eh, se cumple. Esa es la diferencia, que, por ejemplo, claro, Krishna utiliza muchas artimañas. Krishna es muy mañoso para tratar. Él puso un devoto perfecto y hacer el servicio de enredar a las entidades vivientes. Ahora él tiene que desenredarlas, pero Krishna también recordemos que Krishna siempre está sujeto por el servicio de su devoto, siempre está sujeto. Entonces él tampoco no, o sea, es tan fuerte el servicio de Maya y es tan devota Maya para hacer su servicio que para Krishna también es muy difícil pasar por encima de Maya. Entonces él no pasa por encima de Maya. Así que él, Maya
tiene conquistado, alucinado a todos los seres vivientes, ¿no? Con cosas brillantes, ¿no? Pero Krishna empieza a hacerle ojitos. ¿Con qué le empieza a hacer ojitos? Con sus juegos, con su forma de ternura de bebé, con sus gulayams, ¿no? Con sus bolitas de sandés. Con todo esto, él empieza a hacerle cuquitos, pero, y él le dice, mira, con esto vas a ser feliz, ¿no? Si vienes aquí, juegas con nosotros, vas a ser feliz. Y uno dice, ah, yo necesito es un carro, yo necesito es una mansión, yo necesito es una piscina. Y Krishna dice, no, solo necesitas jugar conmigo, ¿no? Solo necesitas que, que escuches el sonido de mi flauta, ¿no? Yo que voy a necesitar el sonido de la flauta, yo necesito un título, necesito un doctorado, necesito tener una esposa muy hermosa, ¿no? Krishna le dice, no, tú renuncia a todo eso, ven para acá. La realidad es que, como tú dices, las personas pueden llegar a Krishna con la necesidad de riqueza, de conocimiento, que se le quiten las aflicciones, y la realidad es que Krishna le da eso, ¿no? Krishna le da la satisfacción de esa necesidad. ¿Y qué es la satisfacción de esa necesidad? Es que eh, este mundo material, cuando tú quieres riqueza, la logras, quieres más riqueza. Cuando tú tienes algo, quieres algo superior. En este mundo material siempre estás insatisfecho. La persona que no necesita riquezas, que en algún momento ya no tiene una atracción por el deseo de acumular, automáticamente se encuentra satisfecho, ¿no? No tiene la necesidad. Entonces prácticamente Krishna lo que hace es satisfacer la necesidad. Si alguien viene con deseo de riqueza, entonces Krishna le dice, ven, abandona todo allá, entrégate a mí y yo te voy a satisfacer la necesidad de riqueza. Tú te vas a sentir millonario, te vas a sentir completamente y realmente vas a tener todo lo que necesites, ¿no? Pero cuando uno se dedica a Krishna, pues resulta que empieza uno solo a necesitar a Krishna, ¿no? Y cuando tiene uno a Krishna ya no necesita nada más, ni se atrae por nada más, ni está deseando acumular nada más, solo desea acumular a Krishna, ¿sí? Acumular Krishna, todo lo que tiene que ver con Krishna, uno quiere acumular lo que tiene que ver con Krishna, ¿no? Esa es la diferencia, y eso se vuelve su riqueza. Entonces Krishna transforma los deseos, no es que abandone los deseos. Krishna los transforma a la posición pura, ¿no? Y lo hace a uno disfrutar del resultado de esos deseos en una plataforma superior. Eso es un rushi, ¿no? Un rushi quiere decir un gusto superior. El verdadero sabor para la lengua lo encuentra uno en la plataforma espiritual, lo encuentra uno saboreando el prasada, saboreando las gulayams que Krishna le da, el prasada de Krishna. Allí está el verdadero sabor. Allí va a encontrar verdadera satisfacción. Y la satisfacción no es la necesidad de más. La satisfacción es el hecho de que ya no necesitas más de este mundo. Si tú quieres abandonar el consumo de carne, tienes que consumir mucho prasada. Si no consumes prasada, es muy difícil abandonar el consumo de carne. ¿Sí? Y siempre que estés consumiendo carne vas a querer más carne, algo así. Entonces, realmente Krishna, tal vez digamos que el engaño es que él no le da lo que uno desea, él a la final le da lo que uno necesita, pero a la final complace o cubre eh, lo que de verdad uno está anhelando, que es satisfacer un deseo particular. Uno está anhelando satisfacer ese deseo y ese deseo es satisfecho. No a la manera como uno lo considera, no necesariamente, también puede ser, pero no necesariamente. Krishna tiene muchas metodologías. Esa es mi respuesta de eso, pero es correcto. Gracias, Muchas padre. gracias. Muchas gracias. Bueno, no tenemos más comentarios en el Facebook. Saluda en el Facebook la madre Kaveri. Dice hermosa clase, feliz día. Y aquí en el chat de Zoom tenemos saludo de la madre Yulan Yatra y también de la madre Kaveri. Bueno, entonces Gracias, si su merced Matarín. nos despide, ahora sí, por favor, nos despide y hacemos los anuncios. Un saludo especial para todos. Muchas gracias por haber compartido y bueno, seguir muy conectados con este yagya de escuchar el Srimad Bhagavatam, porque este yagya lo libera a uno de los enredos
de la plataforma material y le da a uno la posibilidad de establecerse como, por lo menos como un ser humano correcto, el cual la inteligencia empieza a actuar de acuerdo a la virtud del conocimiento que se está adquiriendo. Entonces, entonces seguir las enseñanzas que estamos recibiendo, seguirlas, practicarlas, es la verdadera inteligencia. No seguir los impulsos de los sentidos, es salir de esa naturaleza animales. Cuando adquirimos conocimiento, pero seguimos los impulsos de los sentidos, entonces estamos en una condición muy desfavorable, ¿no? Y estaríamos hablando que estamos impulsados por los instintos y no por la inteligencia, ¿no? Como hablábamos hace un momento. Entonces hay que empezar a practicar el proceso, hay que practicar lo aprendido. Jai Shri Krishna, Jai Gurudev Patita Pavana ki Jai. Srila Ya, Prabhupada. ya, estaría aquí, viejo. Gracias. Ay, bueno, entonces agradecemos a quienes se hicieron presentes aquí en el Zoom, también en el Facebook, a nuestro acharya Raunitas Nitya Sidha, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por todas estas reflexiones, enseñanzas, meditaciones, aclaraciones que hemos recibido por la misericordia de Krishna a través suyo. Bueno, la Universalidad Sol les invita para esta tarde. Tenemos la lectura de los pasatiempos del Mahabharata con el Prabhu Kavidas. Y les invita para el día de mañana, desde las 5 de la mañana, a ingresar a la plataforma, al canto de las majarrondas y a continuar con el estudio de este capítulo 6, canto 10 del Srimad Bhagavatam. Prabhu Nitya Siddha Acharya Ki Jai, Paramahansa Maharaj Ki Jai, Tirtha Maharaj Ki Jai, Gurudeva Paramadvaiti Swami Maharaj Ki Jai, todos los devotos reunidos, todas las glorias a los devotos reunidos, Hare Krishna, Krishna ki jai. Jai. Tengan lindo día, gracias, Madre Haribol. Mahanandi ki Jai. jai. Haribol. Maharani Prema Ki Jai, todos los devotos Ki Jai. Jai. Ki Jai. Ya, Radhe, Radhe, reverencias. Hare Krishna, Hare Hare Bol. Haribol. Haribol.